Proceso de trabajo. Día a día hacemos diferentes actividades. Trabajamos, nos entretenemos, nos ejercitamos y descansamos. Pero un momento indispensable es la hora de la comida. Es por eso que ser el cocinero es un oficio muy primordial por todos los clientes. ¿Qué hace un cocinero? Es la persona que selecciona, almacena, prepara y guisa los alimentos para preparar diferentes platillos. Muestra su creatividad cuando decora y sirve los alimentos en la loza correspondiente. Tiene comunicación con el ayudante de cocina, con la persona encargada de lavar los platos, el subchef, el chef, el sommelier y el capitán de meseros, los meseros y el supervisor de cocina, quienes son parte del proceso de trabajo. El área de trabajo se compone de diferentes zonas. Cada uno tiene utensilios y equipos distintos para realizar actividades distintas. Por lo que tú, como cocinero, debes de seguir medidas de seguridad para evitar accidentes. Al manejar alimentos, debes de tomar en cuenta medidas de higiene para prevenir daños en la salud. Más adelante conocerás las normas que te ayuden a cumplir los estándares exigidos para ser acreedor al certificado del distintivo H, el cual elevará la habilidad de tu platillo en el servicio. Etapas de trabajo. Para que un platillo se muestre en la mesa, el cocinero comienza por seleccionar y adquirir la materia prima, considerando las características de cada alimento y posteriormente la almacena. Para realizar este almacenamiento, en otra clase aprenderás cómo implementar el sistema de primeras entradas y primeras salidas que te ayudará a evitar que tu producto caduquen y facilitará tu inventario. Al elegir una receta, identifica los procedimientos previos al preparar los platillos, como descongelar carne, desinfectar y cortar verduras, entre otros, para después servirlo y verificar la calidad del platillo antes de llevar a la mesa. Mejorando tu servicio. Para mejorar la preparación de los alimentos, puedes hacerlos equilibrados y nutritivos. Te enseñaremos el esquema del plato del buen comer, para realizar combinaciones y brindar una comida balanceada. Debes estar preparado para elaborar platillos de cualquier tipo, con carne o vegetarianos. Si sabes preparar o sustituir la proteína animal por vegetal, podrás diferenciarte de otros cocineros. Además, te mostraremos la manera de aprovechar los ingredientes sin desperdiciarlos. Campo de trabajo. Un cocinero puede trabajar en cualquier lugar donde se prepare comida, como restaurantes, escuelas, hospitales o residencias privadas. La pasión o dedicación con la que realices tu trabajo te llevará a obtener un mejor puesto dentro de la cocina. Los comensales agradecen que una comida sea nutritiva, equilibrada y que tenga buen sabor. Disfruta al ver un platillo presentado como una obra de arte. Es aquí donde tu trabajo será reconocido. Al ver la satisfacción de quienes prueban tu sazón, y al darte cuenta de la importancia de tu trabajo. Área de trabajo. Un área de trabajo bien distribuida te dejará hacer tus labores de una manera cómoda y con buenos resultados. Se reparte en varias zonas: recepción, almacén, preelaboración, elaboración y desechos. En cada una de ellas se realizan acciones específicas. La recepción está en contacto con el exterior. Aquí llega tu materia prima y confirma sus características. Algunos establecimientos además tienen un área de limpieza primaria de la misma. En el almacén se guardan insumos, materia prima y alimentos preparados. Tienen dos espacios: el seco o a temperatura ambiente y el cuarto frío. Este último se subdivide en refrigeración y congelación. La zona de preelaboración tiene 4 espacios para las siguientes obligaciones: lavarse las manos, lavarse y desinfectarse de materia prima y utensilios, corte, preparación de ensaladas, postres y bebidas. En la zona de elaboración prepararás los platillos que se someten al fuego.
Aquí hay equipo fijo y algunos electrodomésticos. En la zona de residuos hay contenedores para residuos orgánicos e inorgánicos. Este espacio debe estar apartado de las áreas de elaboración y almacenamiento. Mantén un espacio especial donde guardes los materiales de limpieza. Tu lugar de trabajo debe de estar bien ventilado para prevenir la acumulación de malos olores, vapor y humo. Necesitas una buena iluminación para que tengas buena visibilidad y prevengas accidentes. Ten siempre limpios todos los espacios donde realices tus labores, ya que el trabajar con alimentos te lo exige. Herramientas de medidas. Una parte fundamental en la elaboración de los platillos es medir la cantidad adecuada de cada ingrediente, ya que la falta o exceso de alguno puede afectar el sabor y apariencia del platillo. Una mala medición puede crear una tragedia en tu platillo, y claro que no queremos que eso suceda. Para prevenirlo te mostraremos las unidades y utensilios de medida, los cuales dependerán del tipo de ingrediente. Este grupo está conformado por jarras graduadas, tazas medidoras, cucharas medidoras y palas de medir. Algunos ingredientes líquidos como agua, aceite, leche o jugo tienen como unidad de medida los litros y mililitros y se miden con una jarra de vidrio o plástico. Los ingredientes secos, húmedos, maleables o pegajosos se miden con las tazas medidoras, también conocidas como cup. La unidad de medida que se utiliza en la mayoría de estos ingredientes son gramos y kilogramos. Estas tienen distintas medidas: un cuarto, un tercio, un medio, 3/4, 2/3 y una taza, que equivale de 125 a 225 gramos dependiendo del ingrediente. A veces las cantidades que necesitamos medir son más pequeñas que una taza. Para ello existen las cucharas medidoras. Tenemos las de mesas llamadas tablespoons. Se abrevian como TBSP. Tienen dos medidas, un cuarto y una cucharada. Otras son las cucharas de té. Se le denomina teaspoons y se abrevia TSP. Sus medidas son un octavo, un cuarto, un medio y por último una cucharadita. Las palas son esenciales al momento de servir, ya que nos ayudarán a hacerlo con la porción adecuada. Equipo de medición. A este grupo pertenecen la balanza y el minutero. Como puedes ver, hay muchos utensilios para medir, desde porciones muy pequeñas hasta productos de gran tamaño. Sin embargo, si requieres medir los gramos y kilogramos con más exactitud, tenemos la balanza de cocina, que mide distintos rangos de peso. Consulta tu ayuda de estudio para que conozcas la amplia variedad de estos instrumentos. Es muy importante medir la duración cuando preparas tu platillo. Para ello puedes guiarte del minutero, que te indicará con precisión los tiempos adecuados para algunas de tus actividades. Recuerda que es vital que identifiques las unidades de utensilios de medida, ya que te ayudará a no malgastar ingredientes y a que tu platillo quede deleitable. Reglas básicas de higiene y seguridad personal. Al manipular alimentos debes tomar en cuenta las siguientes medidas.
Higiene. Antes de ir al trabajo, toma un baño, mantén tus uñas limpias, no uses anillos, pulseras o relojes, ya que guardan bacterias y podrían causar un accidente. Si eres hombre, aféitate. Si eres mujer, modera tu maquillaje y no uses barniz. Si aparecen síntomas de alguna enfermedad o heridas, acude al centro médico. En ese estado no puedes estar en contacto con la comida. Para no contaminar el área de trabajo, usa uniforme, cubrebocas, guantes desechables y red para el cabello. Lávate las manos antes de manejar alimentos y después de realizar otras acciones. En otra clase te mostraremos cuál es la técnica correcta de lavado de manos. Acuérdate, no fumar ni comer mientras laboras. Seguridad. Comienza por comprobar el estado de los contactos y cables para asegurar el funcionamiento de los equipos y la iluminación del espacio de trabajo. Revisa el cierre de llaves de la instalación de gas al inicio y término de tu turno. Si detectas alguna fuga, avisa a tu jefe de inmediato. Asegura una ventilación apropiada para controlar la temperatura y la acumulación de vapor o humo. Prevención de accidente. Al realizar tus actividades, pueden ocurrir diferentes accidentes. Los más comunes son cortaduras, quemaduras y caídas. Para prevenir cortaduras, aprende las técnicas de corte. Coloca la funda a los cuchillos después de usarlos y no los dejes en los bordes de la mesa. Si te cortas, retírate del área de trabajo para no contaminar los alimentos. Las quemaduras son un riesgo habitual. Por eso te aconsejamos cambiar el aceite cuando esté frío, orientar los mangos hacia el interior de los quemadores y no llenar los recipientes hasta el tope, y manejar con cuidado tus papas cuando estén calientes. Usa guantes si es necesario. Para evitar caídas, usa calzado antiderrapante, evita pintar áreas mojadas, correr y colocar cajas, bultos o carritos en zona de tránsito. Estas son las medidas que debes seguir. Son importantes para proteger tu integridad y de los demás. Lavado de manos. Estudios realizados revelan que las manos son el vehículo más común para transmitir infecciones. Para evitarlo, debes lavarlas correctamente y hacer de esta acción una rutina de higiene personal. Cuando jabones tus manos, sube las mangas hasta el codo, saca el papel del despachador, humedece las manos y antebrazos, aplica jabón preferentemente líquido. Enjabona tus manos y antebrazos frotando durante 20 segundos. Sacudir el cepillo y tallar uñas, palma, dorso y entre los dedos en forma circular. Cepilla el antebrazo por arrastre de la mano hacia el codo o en forma circular. Enjuaga el cepillo y repite la operación en la otra mano y antebrazo. Enjuaga el cepillo y colócalo en el recipiente con la solución desinfectante. Enjuaga a chorro de agua de las manos hacia los codos sin frotar. Toma el papel, seca las manos sin frotar, quita el exceso de agua presionando el papel contra tu mano. Toma más papel y tira el papel mojado. Continúa secando los antebrazos hasta el codo. Toma gel desinfectante y desecha el papel mojado. Aplica el gel desinfectante desde tus dedos hasta los codos. Deja que seque. Utiliza papel para tocar cualquier objeto antes de tocar alimentos o bebidas.
limpieza y desinfección. Es muy importante que tu área de trabajo, equipo y utensilios estén siempre limpios y desinfectados. Con ellos, evita que los alimentos que preparas puedan contaminarse. Además, reduces el riesgo de la existencia de insectos y roedores. En la cocina, la suciedad se genera por los restos de comida como jugos de fruta y carne, o por el desgaste y oxidación de los equipos y utensilios. En ambos casos, la consecuencia es la reproducción de microorganismos. Ante esto, lo que debes hacer es limpiar y después desinfectar. Para eliminar toda la suciedad que se produce, debes limpiar con agua y detergente. Este debe ser especial según el tipo de suciedad. Para grasas y residuos de comida, usa un alcalino, sarro y óxido, un ácido, jugo de frutas y carnes, neutro, grasa y sarros incrustados, abrasivo. Con algunos detergentes debes usar guantes de látex. Para lavar tus utensilios hay dos métodos, manual y automático. Si es manual, con una rasqueta o espátula, quita los restos de comida, colocándolo en el contenedor correspondiente. Enjuaga tus utensilios. Ahora, lávalos tallando con una fibra o esponja. Usa el detergente adecuado y agua tibia. Si la suciedad es una costra muy dura, usa fibra de metal, pero nunca en capas antiadherentes. Enjuaga otra vez con agua tibia. El lavado automático se realiza en máquinas lavalosa. Antes de meter los utensilios, quita los restos de comida. Colócalos en la charola de tal manera que no quede sobrecargada. Programa la temperatura, el tiempo y la presión del agua. Finalmente, sécalos con toallas de papel con un trapo limpio y seco o a temperatura ambiente. Desinfectar es destruir los microorganismos presentes en las superficies. En tus utensilios, hazlo sumergiéndolos en agua caliente durante 30 segundos o metiéndolos a la máquina lavalosa a una temperatura de 82 a 90 grados centígrados. También puede desinfectar con productos químicos. Los más comunes son cloro, yodo y amonio cuaternario. Para usarlos, siempre sigue las indicaciones de su etiqueta. El procedimiento con cualquier producto es el mismo. Asegúrate que la superficie esté limpia. Prepara la solución que seleccionaste, aplícala y déjala actuar. Enjuaga si es necesario. Los cuchillos y las cucharas de uso continuo, déjalos en un recipiente con agua y cloro, conocido como retén. Desinfecta el equipo fijo cada 24 horas. Deja secar a temperatura ambiente. Los utensilios, límpialos y desinféctalos después de cada uso. Guarda detergentes y desinfectantes en un mismo lugar para controlar su distribución y uso. La higiene reduce las fuentes de contaminación y aumenta la confianza de tus consumidores. Prevención y control de plagas. Una plaga es la presencia masiva de una especie animal o vegetal nociva para la salud. Las principales plagas que se pueden mostrar e incluso reproducir en la cocina son insectos o roedores. Para evitarlas, verifica periódicamente que las puertas, ventanas y coladeras no tengan agujeros. Si los tuvieran, avisa a tu jefe de cocina o repáralo de inmediato. Coloca mallas metálicas, sella grietas y huecos en techos, paredes o pisos. Tapa y guarda los envases.
Cierra las llaves de agua para evitar fugas. Si detectas alguna en tuberías, repórtala y solicita su reparación. Tira diariamente en la basura y mantén cerrados los contenedores. Evitar amontonar cartones y costales vacíos. Cambia las cajas de madera por recipientes de plástico con tapa. Si descubres la presencia de algún animal, elimínalo rápidamente. Limpia y desinfecta el área contaminada. Si es una plaga, busca una empresa dedicada a exterminarla. También puedes aplicar productos autorizados por la Secretaría de Salud, siguiendo las instrucciones de uso y seguridad de su etiqueta. Hay 4 tipos de productos. Químicos, como los plaguicidas. Antes de usarlos, retira alimentos y utensilios para evitar su contaminación. Físicos, como los repelentes ultrasónicos, que emiten sonidos para ahuyentar. Biológicos, son hormonas y feromonas que sirven para mantener fuera la plaga. Puedes perfeccionarla con algún producto químico para erradicarla. Mecánico, las ratoneras y trampas adhesivas. Nunca las uses, ya que podrían convertirse en un foco de infección. Es preferible prevenir la plaga que tratar de eliminarla. La limpieza y desinfección son tu mejor arma. Programa de limpieza y desinfección de tu cocina. Planificar la limpieza y desinfección será de gran ayuda, porque te indicará cómo organizar los procedimientos para mantener limpia tu cocina. Para realizar un programa, responde estas preguntas. Define qué elementos vas a limpiar y desinfectar. Por ejemplo, mesas de trabajo, pisos, paredes, equipo y utensilios. Determina cuándo vas a limpiar y desinfectar cada elemento. Diario, por semana, mes o año. El equipo y los utensilios deben lavarse varias veces al día según su uso. También hazlo cuando pases de un alimento a otro durante su preparación. Programa un horario de limpieza y desinfección para cada turno. Describe los procedimientos que llevarás a cabo. Repártelos entre el personal, así sabrán la forma en que deben ejecutar el trabajo. Además, determina las herramientas y los productos que usarás en cada paso de los procedimientos. Es necesario establecer quiénes estarán comprometidos en el programa. Colaboradores, limpian y desinfectan. Deben estar preparados para hacerlo. Chef, supervisa que las tareas se lleven a cabo según los procedimientos. Verifica que la cocina esté limpia. Supervisor, revisa y evalúa que el programa sea efectivo. Si no lo es, planea otro. Limpiar y desinfectar son las tareas más importantes para mantener la higiene en la cocina. Llévalas a cabo de manera responsable y comprometida. La contaminación cruzada. La contaminación cruzada se muestra cuando los microorganismos que causan enfermedad pasan de un alimento contaminado a otro. Estos microorganismos aparecen en alimentos crudos como carnes y verduras. Hay 2 tipos de contaminación cruzada, directa e indirecta. La primera ocurre cuando un alimento contaminado tiene contacto con uno que no lo está. En algunos casos, sucede cuando se mezclan alimentos crudos con alimentos listos para consumirse o cocidos. En otros, se da por la mala ubicación que tiene un alimento en el refrigerador. Por ejemplo, si pones a descongelar un pollo en la repisa superior, este puede gotear y contaminar comida que esté abajo.
y que está lista para ser consumida. La contaminación cruzada indirecta es la transferencia de microorganismos a través de intermediarios como utensilios, equipo mal higienizados, superficies sucias o la falta de higiene de la persona que manipula los alimentos. Una de las formas más comunes de contaminación cruzada es cuando cortas carne cruda contaminada y después, con el mismo cuchillo y tabla sin lavar, cortas verdura. Para que esto no suceda, usa una tabla y un cuchillo de un color específico para cada grupo de alimentos. Blanco para pastas, quesos, pan y bollería. Verde para frutas y verduras. Amarillo, carnes blancas. Azul, pescados y mariscos. Rojo, carnes rojas. Marrón, carnes cocidas. Si sigues estas normas de higiene, aumentará la calidad de tu trabajo. Además, evitarás que tus clientes se enfermen. Manejo higiénico de los alimentos. Los alimentos que no son manejados higiénicamente pueden transmitir enfermedades, infecciones e intoxicaciones a quienes lo consumen. Para evitar que esto suceda, lleva a cabo las siguientes acciones. A pesar de que algunos alimentos de este tipo tienen más suciedad que otros, todos, sin excepción, deben ser lavados. Para ello sigue esta técnica. Primero, lava con agua potable y detergentes, pieza por pieza, hoja por hoja o en manojos pequeños. Después, utiliza cepillo o estropajo para quitar la tierra y suciedad. Enjuaga con suficiente agua. Por último, desinfecta. Utiliza un producto comercial para este fin y siguiendo las instrucciones del mismo. Si utilizas cloro, pon 5 mililitros por cada litro de agua. Después de la desinfección, los alimentos ya no se enjuagan. Dejar los alimentos a temperatura ambiente por demasiado tiempo hacen que las bacterias se multipliquen. Y si la cantidad de estas es muy alta, causarán enfermedades a los demás clientes. Desde menos 18 hasta 4 grados centígrados, las bacterias se congelan y dejan de reproducirse, pero no mueren. Se incrementa entre los 5 y 60 grados centígrados. A este rango de temperatura se le conoce como zona de peligro. De 70 a 100 grados centígrados, las bacterias comienzan a morir. Por lo tanto, hay que calentar los alimentos hasta este punto. Los métodos seguros para descongelar son pasar el alimento congelado a refrigeración el tiempo necesario. Así se evita exponerlo a la zona de peligro de la temperatura. Usa el horno de microondas. Al descongelar los alimentos, de inmediato tendrás que cocinarlo. También puedes pasar directamente de la congelación al proceso de cocción. En casos muy excepcionales, pueden descongelar al chorro de agua, cuidando que ésta sea potable, y a una temperatura menor de 21 grados centígrados. Evita volver a congelar los alimentos que ya descongelaste. Hacerlo trae como consecuencia una reducción considerable en su calidad y propiedades. Es muy importante cocinar los diferentes tipos de alimentos a la temperatura adecuada y el tiempo suficiente. Cuando cocines aves y carne, estos deben alcanzar una temperatura mínima de 74 grados centígrados en su parte más gruesa si el corte la presenta. Los pescados y todos los demás alimentos deberán llegar a 63 grados centígrados. La carne de cerdo y la carne molida de res a 69 grados.
En todos los casos se debe alcanzar la temperatura recomendada y mantenerla al menos durante 15 segundos para lograr la eliminación correcta de bacteria. Para enfriar los alimentos calientes que acabe de preparar y que no van a ser consumidos de inmediato, haz lo siguiente. Primero, divídelo en porciones pequeñas en recipientes que no sean profundos. Después, coloca estos en agua con hielo, procurando que se sumerjan casi por completo. Por último, cuando el alimento alcance los 20 grados centígrados, refrigéralo y tapa los recipientes. El proceso de enfriamiento no debe tardar más de 4 horas. Asegúrate que lleguen a 4 grados centígrados en el refrigerador. Si vas a poner a recalentar alimento preparado que tenías bajo refrigeración, considera hacerlo de inmediato. En cuanto lo traigas del refrigerador, ponlo al horno, la plancha o estufa y calienta a 74 grados centígrados, el tiempo que sea necesario, pero como mínimo deben ser 15 segundos. Ojo, el alimento recalentado deberá ser hervido dentro de las 2 horas siguientes, a partir del momento en que lo sacaste del refrigerador. Los alimentos calientes que estén listos para ser servidos, ya sea en un buffet o en la cocina, deberás conservarlos a 60 grados centígrados. Es importante que mantengas tapados los depósitos de los alimentos y con frecuencia mezcla estos últimos para tener uniforme su temperatura. Los alimentos fríos que estén listos para ser servidos debes mantenerlos a 7 grados centígrados como máximo. Algunos platillos se preparan con carne cruda, la cual puede estar contaminada. Si por alguna razón debes ofrecer alguno de estos platillos a tus comensales, especifica en el menú que dicho platillo se sirve bajo consideración y riesgo del consumidor. En todos los procedimientos vistos, recuerda usar el termómetro de cocinero para verificar las temperaturas. Almacenamiento. Cuando la materia prima llegue a tu área de trabajo, antes de almacenarla, inspecciona sus características físicas y su temperatura. Deja el empaque original de los alimentos, ya que los protege de plagas y bacterias. Si no es posible conservarlo, coloca los alimentos en un recipiente limpio y desinfectado. Coloca etiquetas visibles en todos los productos con la fecha de entrada al almacén y su caducidad. Si algún producto viene en mal estado, no lo aceptes. El método primeras entradas, primeras salidas consiste en acomodar los productos con la fecha de vencimiento más próxima, delante o arriba de aquellos con fecha más lejana. Esto sirve para optimizar el flujo de tu materia prima y evitar que caduque. Ahora sí, guarda tus insumos en los distintos tipos de almacén: seco, refrigerado y congelado. En el seco se almacenan en estantes alimentos envasados y no perecedores, a temperatura ambiente y sin luz. Al introducir los alimentos, revisa que los empaques no estén húmedos, mohosos o rotos. Apila los costales sobre tarimas para que se ventilen por debajo. Coloca las cajas pesadas antes que las ligeras. Pon las latas una sobre otra, máximo 3. El almacén refrigerado debe estar a menos de 5 grados centígrados para frenar el incremento de las bacterias. Allí se almacenan los alimentos perecedores como lácteos, bebidas o carnes. Al meter los productos, coloca los alimentos sobre estantes y tarimas.
Ubica las carnes crudas en la parte de abajo, pues sus jugos podrían chorrear y contaminar otros productos. Los alimentos cocinados, embutidos, frutas y verduras van en el centro y en la parte superior los productos lácteos. Para mantener este almacén en buenas condiciones, abre las puertas solo cuando sea necesario. Introduce únicamente alimentos fríos o a temperatura ambiente. Evita exceder la capacidad del cuarto frío para que el aire circule apropiadamente. Revisa periódicamente la temperatura interna. El almacén congelado debe estar de 0 a menos 18 grados centígrados. Cuando introduzcas alimentos, acomódalos como si se tratara de un almacén refrigerado. Cierra las puertas correctamente. Revisa que la temperatura siempre sea la indicada. Los alimentos que guardes en este almacén son los que no vas a usar de manera inmediata. Recuerda etiquetar todos los productos. Te ayudará a mantener la calidad de la materia prima y preparar alimentos frescos. Estandariza tus recetas. Si tienes una receta que tú realizaste y deseas que siempre se prepare igual, es necesario que la estandarices. Es decir, que la describas en un formato. Esto te permitirá aprovechar la materia prima, reducir costos e incluso determinar el precio de tus platillos. Otro tipo de estandarización consiste en incrementar las porciones de una receta ya realizada. Se realiza con base en el número de comensales que esperas atender. Así no preparas comida en exceso o limitada. Existen dos métodos. El sistemático, que consiste en incrementar al doble de cantidades de los ingredientes, practicar la receta. Y revisa si se obtuvieron las porciones deseadas. Si no fue así, debes repetirlas cuantas veces sea necesario. Si el resultado fue satisfactorio, puedes seguir duplicando hasta donde lo requieras. El método factorial te lo explicamos con un ejemplo. Tienes una receta original para 6 porciones y deseas hacerla para 15, divide las porciones deseadas entre las que tiene la receta original. El resultado será el factor base. Multiplícalo por la cantidad de cada uno de tus ingredientes. Tus ingredientes son 200 gramos, 100 mililitros, 50 gramos. El resultado te indica las nuevas cantidades. Cuando haya ingredientes con especificaciones como piezas o cucharas, pésalos para tener una cantidad en gramos. Para ambos métodos, registra en el formato de tu elección la receta que hayas logrado. Estandarizar tus recetas asegura un mejor servicio al cliente, ya que un plato tendrá siempre el mismo tamaño, presentación y sabor. Aspectos básicos para elaborar un menú. El menú es un grupo de platillos que conforman una comida en varios tiempos. Para elaborarlo, toma en cuenta los siguientes aspectos: tipo de cliente, ubicación, temporada, giro. Es primordial que definas los gustos y preferencias de tus clientes. Para eso considera edad, horario o tiempo libre para comer, ocupación, capacidad económica. Por ejemplo, muchos jóvenes estudiantes buscan un menú de preparación sencilla, rápida y económica. En cambio, los adultos profesionales están dispuestos a pagar por una comida más elaborada y más cara. Según la ubicación del establecimiento donde labores, adapta tu menú a la disponibilidad de alimentos que hay en la región.
Considera las preferencias regionales. También toma en cuenta la estación del año y las condiciones climáticas para realizar tus platillos. Elige verduras y frutas de temporada. Esto hará que tu menú sea más ahorrador y sabroso. Además, determina el giro del establecimiento, es decir, el tipo de comida que se ofrecerá, por ejemplo, mexicana, italiana o china, entre otras. Los tipos de menú más conocidos son del día o de la casa, de degustación, fijo, gastronómico, cíclico, dietético. Para realizar el menú, toma en cuenta lo siguiente. Una entrada siempre va antes del plato fuerte. El platillo primordial lleva una guarnición. Cualquier comida puede incluir postre. Para darle variedad, combina los colores para más atractivo el plato. Cambie la salsa base de algunos platillos para variar su sabor. Cambia los métodos de cocción para que los alimentos tengan distinta consistencia. Al plato o ingrediente primordial al inicio de cada semana. Para darle equilibrio, si la entrada es caldosa, el plato principal debe ser seco. Después de una comida fuerte o pesada, el postre es ligero. Un menú bien realizado hará que tus comensales estén contentos con los alimentos que consumen y mantengan su confianza en tu establecimiento. Tipos de corte de frutas y verduras. Los cortes sirven para reducir los tiempos de cocción, integrar los sabores, mejorar la apariencia y diferenciar platillos. Para elaborarlos, las técnicas más usadas son pivote. Consiste en recargar la punta del cuchillo sobre la tabla de picar y deslizar la hoja de arriba hacia abajo. Caída libre. Se hace alzando el cuchillo sobre el alimento y bajándolo sin tanta fuerza para aprovechar el peso de la hoja. Veamos los principales tipos de corte que existen. Los alargados se dividen en bastón. Es un corte de 6 a 7 centímetros de largo por 1 de ancho. Se usa para frituras o salteados. Juliana. Son tiras finas de 5 milímetros de ancho por 6 centímetros de largo. Muy útiles para ensaladas, sopas o para hacer caramelizados. Chifonal. Es parecido a la juliana, aunque más delgado y se utiliza únicamente para verduras con hojas. Los dados o cubos se clasifican en brunoise. Es un corte de 1 a 3 milímetros por lado, para rellenos de platos fuertes o postres. Paisanas, de 1 a 1.5 centímetros por lado. Se realiza para preparar guarniciones. Mirepoix. Es un corte grueso de 1 a 1.5 centímetros por lado, que se usan en verduras que sazonan otros alimentos, por ejemplo, la cebolla. Son rodajas de distintos grosores, obtenidas de las verduras cilíndricas. Si se hacen en forma oblicua, se llama seaflix. Se utilizan para ensaladas o platos fuertes. Los decorativos son torneado. Tienen forma ovalada. Se usan con verduras cocidas para guarniciones. Noisette. Está en forma de avellana y se obtiene con un sacabocados, introduciéndolo en la verdura o fruta. Pandic o corona. Es un corte en zig-zag. Haz tu corte de un solo tajo para que se vean estéticos y tus platillos sean atractivos. Marinar y macerar. Para lograr alimentos suaves y con un sabor especial, puedes marinarlos o macerarlos. Marinar consiste en cubrir un alimento con una marinada.
durante un tiempo determinado antes de cocinarlo. Una marinada es una mezcla de aceites. Mantiene la humedad de los alimentos mezclando los sabores de ambos. Ácidos ayudan a suavizarlos y sazonadores, especias y hierbas y vegetales. Hay 3 tipos de marinada. La cocida, que tiene efectos rápidos y se prepara así. En una olla con aceite fríe una minepua, es decir, cebolla, apio y zanahoria, hasta que la cebolla se vea transparente. Consulta la clase de tipos de cortes de fruta y verduras. Agrega cuánto vino y vinagre sean necesarios, según la cantidad del alimento a marinar. Añade sal, hierbas y condimentos. Tapa la olla y deja cocer durante 30 minutos, a fuego lento. Deja enfriar para que pueda sumergir el alimento. La marinada cruda tiene un efecto sazonador lento. El alimento debe quedarse más tiempo en ella. Para hacerla, pon el alimento en un recipiente de vidrio o una bolsa hermética. Agrega laurel, sal, pimienta, ajo picado y vino o vinagre. Tápalo y deja reposar en refrigeración. La marinada seca consiste en juntar el alimento, sal, especias y hierbas. Después se deja reposar, solo se usa para dar sabor. Los tiempos para marinar son de 15 a 30 minutos para piezas pequeñas de carne, pescado o verduras suaves. De 1 a 3 horas, pechugas de pollo, bistec o verduras fibrosas. De 2 a 6 horas, los cortes gruesos de carne de res, pollo entero y piernas de cordero. De 6 a 12 horas, para cortes muy grandes de carne, costillas, jamones enteros y pavo. Desecha la marinada una vez que cumpla su función. Solo en caso de las verduras puedes reutilizarla para sazonar otra preparación. Macerar es un método para intercambiar sabores. Los alimentos se sumergen en líquidos como aceite, vinagre, licor o vino. A diferencia de la marinada, no requiere especias o hierbas. Además, los líquidos no se desechan, ya que forman parte del producto final. Al marinar o macerar, usa materiales resistentes a los ácidos. Bolsa de plástico, recipientes de vidrios, o acero inoxidable. Si el tiempo requerido es menor a 1 hora, puedes dejar el alimento a temperatura ambiente. Si es mayor, refrigéralo. Caldos, fondos base. Un fondo es un caldo concentrado que se logra de una cocción lenta y continúa de huesos, carne o verduras. Realza el sabor, aroma y textura. De sopas, cremas y salsas, sus principales fondos se clasifican en oscuros, blancos, ligados y fumet. El fondo oscuro se prepara con ingredientes tostados o dorados. Así conseguí su tono. Se usa para preparar salsas o sazonar la carne. Para prepararlo, lava algunos huesos de cualquier tipo y estas verduras. Unta aceite en un refractorio y coloca los huesos. Precaliente el horno a 180 grados. Mete al refractario. Deja hornear durante 20 minutos. Después sácalo. Corta las verduras en trozos grandes y agrégalas a los huesos. Hornear otros 20 minutos. Comprueba que los huesos estén dorados. Después vacía todos los ingredientes en una cacerola. Desgrasa el refractorio con agua caliente y vacíala en la cacerola. Esto es para disfrutar todo el sabor de los huesos. Agrega puré de tomate, pimienta, sal, ajo y clavo. Cubre los ingredientes con agua y cocínalos a fuego lento hasta que el líquido se disminuya a la mitad.
El tiempo de cocción es de aproximadamente 3 horas. Otra manera de hacerlo es freír carne a fuego lento. Cuando empiece a dorarse, agregue el resto de los ingredientes y continúa con el procedimiento anterior. El fondo blanco se usa para salsas en las que se cocina carnes de aves, res o arroz. Prepáralo de la siguiente manera. Lava carne o huesos y colócalos en una olla con agua. Cuando empiece a hervir, retirar la espuma que se origina. Añade estas verduras y especias. Cocina a fuego lento hasta que el líquido se reduzca a la mitad. El tiempo de cocción será de 1 a 3 horas, dependiendo de la carne que uses. El fondo ligado se hace a partir del oscuro o del blanco, al cual se le agrega harina de trigo o maíz. Para elaborarlo, calienta el fondo que deseas espesar, extrae y 500 mililitros y mézclalos con 30 gramos de harina hasta que ésta se disuelva. Agrégalo al resto del fondo. Deja hervir a fuego lento hasta que espese. El fumet se usa para elaborar sopas, cremas o platillos con pescado o mariscos. Se logra de una cocción lenta de espinas y cabezas de pescado. Para hacerlo, lávalas, ponlas a cocer junta con estas verduras, cortadas en cubos. Agrega vino blanco. Deja servir durante 30 minutos. El último paso para cualquiera de los fondos es colarlo y retirar la grasa de la superficie. Refrigéralos para conservarlos de 5 a 6 días. También puedes congelarlos y así su duración será hasta de 1 año. Grandes salsas básicas. Las salsas son mezclas de diferentes ingredientes que se cuecen de forma lenta. Dan consistencia y sabor a los alimentos. Se utilizan en una gran variedad de platillos. Puede incluir diferentes componentes, pero los básicos son fondo. Es la parte líquida, ligazón. Es lo que las espesa, dándoles cuerpo y consistencia. Aromáticos mejoran o modifican los aromas y dan un sabor particular. Se clasifican en pequeñas salsas básicas y grandes salsas básicas, de las cuales conversaremos en esta clase. Las grandes salsas básicas sirven para preparar otras derivadas y se dividen en 4 grupos. La bechamel se compone de leche, harina, mantequilla, sal y especias. Con esta salsa se pueden cubrir hortalizas, carnes y pescados. Se elabora de esta forma. Derrite 60 gramos de mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agrega 60 gramos de harina y mezcla con un batidor hasta que no haya grumos. Cuida que la harina se cueza, sin dorarse. Al obtenido en este punto se llama roux blanco. Añade poco a poco 800 mililitros de leche caliente, moviendo la mezcla hasta que se espese. Finalmente agrega sal, pimienta y nuez moscada molida. Algunos derivados de la salsa bechamel son salsa crema, mornay y subis. Con la salsa veloute se realizan cremas o se ligan picadillos. Prepárala como la bechamel, pero sustituye la leche por un fondo de carne, aves o pescado. La salsa demi-glace tiene como base un fondo oscuro de carne roja, aves o animales de caza. Así se prepara. En una olla pon a calentar 1 litro de fondo oscuro. Ahora prepara un rubro oscuro. Sigue el procedimiento para hacer uno blanco, pero deja la mezcla en el fuego más tiempo hasta que se tueste. Añade el fondo oscuro caliente, revolviendo constantemente. Retíralo del fuego cuando tenga la consistencia que deseas.
Los derivados principales de la demi glace son salsa diabla, estragón e italiana. La salsa de tomate se usa para elaborar sopas, arroz o pastas y para acompañar platillos de pescado, carnes rojas y huevo. Elabóralo de esta manera. En una cacerola con 100 mililitros de aceite, sofríe a fuego medio 2 dientes de ajo y 200 gramos de cebolla picados finamente. Añade una hoja de laurel y deja que se fría un poco moviendo continuamente. Agrega 1 kilo de puré de tomate sin condimentar, una cucharadita de azúcar, una pizca de sal y una de pimienta blanca. Mezcla todos los ingredientes moviendo de vez en cuando con una cuchara. Retira del fuego cuando la salsa espese. Finalmente, cuélala. Sus derivados son salsa provenzal, napolitana, boloñesa y barbecue. En la siguiente clase aprenderás las pequeñas salsas básicas. Pequeñas salsas básicas. La mayonesa, vinagretas y holandesa componen este grupo. La mayonesa es la base de las salsas emulsionadas, en las que se mezclan dos líquidos, uno ácido y otro graso. Para prepararlas necesitas una yema de huevo por cada 200 mililitros de aceite vegetal. Bate 2 yemas en un recipiente hasta que esponjen y dupliquen su volumen inicial. Añade 400 mililitros de aceite a chorro fino, sin dejar de batir. Agrega lentamente 2 cucharadas de jugo de limón mientras sigues batiendo. Añade una pizca de sal y comprueba que la consistencia sea cremosa. Procura que el huevo y el aceite estén a temperatura ambiente. Así evitarás que se corte la emulsión. Sus derivados son salsa 1000 islas, tártara y chantilly. La holandesa es una salsa semicoagulada caliente. Excelente para acompañar pescados y mariscos. Se prepara así. En una cacerola derrite medio kilo de mantequilla a fuego lento hasta que hierva. A este proceso se le llama clarificar. Separa 4 yemas de las claras y ponlas en un refractario. Calienta agua en una olla para baño María. Cuando esté caliente, introduce el refractario. Esponja las yemas con un batidor de globo. Agrega poco a poco la mantequilla clarificada y bate. Cuando tengas una mezcla homogénea, añade una pizca de sal, una de pimienta blanca y una cucharadita de jugo de limón. Bate para que se integren. Esta salsa debe usarse después de prepararla. Si no la usas al instante, manténla en una temperatura entre 50 y 60 grados centígrados. Sus derivadas son bearnesa, chorón y muselín. La vinagreta es una emulsión que se emplea como aderezo de ensaladas y ensaladillas. También como sazonador de hortalizas, huevos, pescados, salpicones de mariscos y carnes. Se realiza siempre con una parte de vinagre o algún jugo ácido por 3 de aceite, añadiendo una pizca de sal y mezclándolos completamente. Hay 3 tipos de vinagretas: tradicional, francesa y española. Ensaladas y guarniciones. Es importante que conozcas los tipos de ensaladas y guarniciones, pues generalmente acompañan a los platos fuertes para enriquecer su sabor y darles variedad. Una ensalada es la mezcla de verduras y legumbres frescas, ya sean crudas o cocidas. Para sazonarla puedes añadir aderezos líquidos o ingredientes como carne, pan o queso. También puedes introducir pasta, huevo o fruta. Las ensaladas se dividen en 4 grupos:
Las simples están compuestas por 1 o 3 ingredientes comunes, como la lechuga, tomate y cebolla. Las clásicas no aceptan ninguna variación en sus ingredientes y preparación. Por ejemplo, la Waldorf, César o Caprese. Las complejas siempre incluyen carne. Hay dos tipos no tradicionales que incluyen ingredientes poco comunes, como flores y frutas, y las tibias, que se sirven con un aderezo frío como la vinagreta, que cubre y saboriza la lechuga. Y con un ingrediente caliente como el salmón asado. Las ensaladillas o ensaladas frías tienen una base de papa y mayonesa. Se añade con zanahorias, chícharos, pescado cocido, mariscos o escabeche. La ensalada rusa es un ejemplo. Las guarniciones acompañan al plato principal. Mejoran su aspecto y enriquecen su valor nutritivo. Existen dos tipos: las simples, que solo son un ingrediente, como puré de papa, arroz o frijoles, y las compuestas, que incluyen 2 o más ingredientes. Sus bases son verduras, papas y algunas pastas. Para conformar tus guarniciones, toma en cuenta que hay alimentos que no combinan con algunas carnes y pescados del platillo principal. Para que éste sobresalga y alcance un mejor sabor, es muy importante que elijas las ensaladas y guarniciones adecuadas. Elaboración de postres. El postre es un platillo dulce servido al final de una comida, haciéndola equilibrada, ya que aporta nutrientes de frutas o productos lácteos. Los utensilios más empleados en su preparación son moldes o latas, espátulas, rodillos y mangas pasteleras. Al preparar postres, vas a usar técnicas básicas como batir, mezclar, amasar, cernir y hornear. Batir consiste en mover enérgicamente con un batidor ingredientes grasos en estado líquido o semilíquido, como huevo o mantequilla, para que cambien su consistencia. Por ejemplo, el batido se elabora para dejarlas claras a punto de nieve, es decir, esponjosas. También para realizar cremas, merengues o natas. Mezclar es juntar o unir diversos ingredientes. Para hacerlo, usa batidores, espátulas o palas. Amasar se refiere a preparar masas. Para ello, debes mezclar harina con otros ingredientes, para que se mezclen y conformen una masa. El amasado se hace con rodillos o con las manos. Además, puede hacerse con una amasadora. Cernir consiste en hacer pasar por una tela o una malla llamada tamiz algunos ingredientes, con el objetivo de retener las impurezas que contengan, o para hacer más fina alguna preparación. El tamiz puede tener distintos tipos de malla: fina, que se utiliza para harinas; mediana, para frutos secos, molidos y purés; y ancha, para granillos. Hornear consiste en meter al horno la masa de diferentes postres, como pasteles, panos o cupcakes, para que se cueza o se dore. Primero debes preparar la masa de acuerdo a la receta. Embarra mantequilla en los moldes para que el pan no se pegue cuando los traigas. Para este fin, también puedes usar papel mantequilla o antiadherente. Después coloca la masa en el molde. Comprueba que el horno no tenga ningún objeto dentro. Precaliéntalo a la temperatura y tiempo que indica la receta. Ahora mete el molde al horno. Deja que la masa se cueza durante el tiempo señalado.
Después abre el horno y corrobora si está cocida, con un cuchillo o un palillo. Si este sale con grumos, significa que aún no está cocida. Entonces déjala otros 5 o 10 minutos y revisa constantemente que ya esté lista. Finalmente saca el molde del horno y déjalo enfriar de 10 a 15 minutos. Pasado este tiempo, extrae el pan del molde y procede a decorarlo si el postre lo requiere. Existen 4 grupos de postres: a base de frutas, a base de lácteos, calientes y fríos. Los que son a base de frutas aportan vitaminas. Los más frecuentes son el almíbar, las macedonias, que son cortes de frutas sin piel ni semillas, y las tartas. Los postres a base de lácteos aportan proteínas y calcio. Algunos de estos son flan, pudín, entre otros. Los postres calientes se dividen en 3 tipos: al sartén, como buñuelos o crema fritas. Soufflé es que son una especie de panecillos en moldes que se realiza a base de huevo. Los más conocidos son de queso y chocolate. Y por último, las crepas, que son tortillas de harina acompañadas de ingredientes como mermelada o cajeta. Los postres fríos más frecuentes son los helados, mousses o cartolas, mejor conocidos como pie. Acuérdate que los postres son el complemento de platillos anteriores. Pueden ser fuertes al mediodía, como pastel, y ligeros para la noche, como las macedonias. Los postres permiten cerrar agradablemente una comida. Cocción en seco. Además de los métodos de cocción por humedad, existen otros que son en seco, en los que no se usa agua o se recurre a un medio graso, como aceite, manteca o mantequilla. Veamos cuáles son. Asar. Consiste en cocer los alimentos con un poco de grasa. Primero a fuego lento, hasta que se dore la superficie, y luego terminar de cocerlos a fuego o temperatura media. Puedes usar una sartén o hacerlo en horno. Saltear se hace a fuego alto y con un poco de grasa. El alimento en piezas delgadas o pequeñas deben moverse constantemente. La cocción se alcanza muy rápido. Sofreír es similar a saltear, con la diferencia de que el fuego es bajo. Por lo tanto, el alimento se cuece en mayor tiempo y su sabor se mezcla con el de la grasa. Freír se refiere a cocer los alimentos en aceite muy caliente hasta que queden ligeramente dorados por fuera y cocidos por dentro. Es un método de cocción rápida que conserva los nutrientes. Hay 2 formas de freír: por inmersión, en la que se sumergen los alimentos por completo. La cocción se elabora de manera uniforme y rápida, y por superficie, donde los ingredientes se fríen con poca grasa y es necesario golpearlos para cocerlos completamente. Dorar sirve para intercambiar el sabor y el color del alimento, usando su propia grasa o lo que adiciones. El medio utilizado, como horno, parrilla o sartén, y su temperatura determinan el tiempo de cocción. Sellar es una cocción rápida usada en carnes y pescados para evitar que pierdan sus jugos. El alimento se coloca en una sartén con aceite caliente, dejándolo unos minutos por cada lado. Sepáralo cuando se haya logrado una costra fina. Aún quedará crudo por dentro, por lo tanto sigue la receta para terminar o no su cocción. Cocer a la parrilla me permite usar grasa o evitarla. La parrilla debe estar bien caliente cuando pongas los alimentos. Esto hará que se sellen rápidamente y no se desjuguen. Puedes usar parrillas de carbón, de gas o eléctricas.
Hornear es un método en el que el alimento se cuece con el calor generado dentro del horno. El precalentamiento, la temperatura y el tiempo estarán determinados por la receta que uses. Comprueba la calidad de la grasa o aceite. Si está quemado, huele mal o saca humo, deséchalo. Las cocciones por humedad bien seco regularmente son etapas o pasos para preparar un platillo. Sigue las instrucciones de las recetas y agrega los condimentos, ingredientes que te señalen. Cocción por humedad. Además de hacer comestibles los alimentos, la cocción mejora su sabor y asegura su higiene, ya que destruye microorganismos dañinos. La cocción por humedad se obtiene aprovechando el calor del agua. Hay varios métodos. Hervir consiste en cocer los alimentos por ebullición. Debes poner el agua a calentar y en el instante en que hierva, echarlos. Escaldar es similar a hervir, pero el alimento solo se deja de 3 a 5 minutos en el agua y al sacarlos debes introducirlo en agua fría. El choque térmico detiene la cocción y mantiene vivos los colores. Se utiliza para verduras. Blanquear es un método que elimina impurezas y disminuye sabores fuertes, sobre todo de las carnes. Debes poner agua a calentar y al mismo tiempo echar el alimento. Lo dejas hasta que hierva. Estofar se hace con un caldo o salsa, en el que los alimentos completan de cocerse. Después de haber pasado por el método de sellar, el recipiente debe estar tapado. Cocer en olla de presión minimiza los tiempos gracias al vapor por retenido. Cierra perfectamente la olla y coloca la válvula. Verifique el instructivo el tiempo de cocción para cada alimento. La cocción al vapor. Evita el contacto del alimento con el agua y mantiene sus nutrientes y colores. Debe hacerse en una vaporera común o eléctrica. Se utiliza para verduras y pescados. Escalfar o pochar. Se hace con agua o caldos, a los que se le añade un poco de vino o vinagre. El alimento se echa cuando el líquido comienza a hervir y de estar a fuego lento. Si es necesario cortar la cocción, sumerge el producto en agua fría, justo después de sacarlo. El método se usa para separar huevos y pelar o congelar verduras. Cocer en horno de microondas es una técnica en la que las ondas penetran en el alimento y el calor del agua que éste contiene lo cuece. En la siguiente clase conocerás la cocción en seco. Diseño y emplatado. Puedes preparar la mejor receta del mundo y juntar los sabores más exquisitos, pero si el platillo no es presentado de manera atractiva, corres el riesgo de no alegrar a tus comensales. La composición es la forma en que se sirve un platillo y hay varios tipos. La simétrica da un equilibrio a ambos lados del plato. Transmite una sensación de orden y armonía. La asimétrica tiene más peso en un lado que en otro, lo que transmite un mayor dinamismo y tensión. La composición rítmica repite ingredientes principales y alterna otros menos importantes. La oblicua tiene líneas transversales que crean un aspecto tridimensional. La composición en escala tiene el mismo platillo en distintos tamaños. La triangular juega con formas piramidales, creando alturas o formando un triángulo plano. La cuadrada es cuando se utiliza una base en cuadro o rectángulo que puede estar vertical u horizontal. Por último, la composición circular o lineal usa formas redondas y ovaladas.
Esto crea un dinamismo muy encantador a la vista. Practica todos estos diseños hasta perfeccionar tu técnica. Grupos de alimentos. Organizar los distintos grupos de alimentos de acuerdo a su aportación nutricional te ayudará a saber las porciones que deben consumirse diariamente para una dieta saludable. Así sabrás las cantidades a servir de tus platillos. Las frutas y verduras aportan principalmente agua, fibra, vitaminas y minerales. Se pueden comer de manera abundante. Los cereales y tubérculos proporcionan más energía que cualquier otro alimento. Deben servirse en cantidades suficientes. Leguminosas y oleaginosas. Muestra un alto contenido de fibra, hierro, calcio y proteína. Su consumo debe ser moderado. Los alimentos de origen animal son ricos en proteínas, hierro y grasa. Por ello, deben comerse en cantidades pequeñas. Las combinaciones entre los grupos de alimentos permitirán que tus alimentos sean variados y nutritivos. Si combinas cereales con leguminosas y oleaginosas, puedes conseguir la misma proteína que contiene la carne de cerdo y de res, pero sin sus grasas, las cuales, si son consumidas en exceso, afectan la salud. Por ejemplo, combina arroz con frijol, lentejas con pan, avenas con nueces, cereal con almendras, entre otras. Una dieta es el conjunto de alimentos y porciones que comemos durante el día. Una dieta correcta debe ser completa, es decir, que proporcione todos los nutrientes que el organismo requiere para estar saludable. Variada, que incluya por lo menos un alimento de cada grupo en las 3 comidas del día. Equilibrada, pues debe consumirse las cantidades recomendadas sin excesos. Inocua, los alimentos no deben causar daños a la salud. Suficiente es decir que cubra las necesidades de cada persona con relación a la edad, sexo y actividad física. Según la región donde radiques, el esquema de la dieta correcta puede variar. El más común es en forma de pirámide. Porciones de los alimentos. Las porciones son cantidades de alimento determinadas que debe medirse. Para ello existen formas simples que nos dan cantidades casi iguales a las recomendadas. Una de ellas es haciendo comparaciones con la mano. La palma equivale aproximadamente a 84 gramos o 3 onzas. Variará según la complexión de cada individuo. Esta porción la podemos colocar en las carnes. Un puño equivale a una taza. Se usa con los vegetales crudos o cocidos. También con guisados, carne cocida y leche. El puño, desde otra perspectiva, simulará que mide la mitad de una taza. Esta porción sería para jugo, fruta, frijoles, arroz, pasta y cereal de caja. Un puñado equivale a 28 gramos o una onza. Se usa para nueces, pasas, almendras y otras oleaginosas. El pulgar equivale a una cucharada. Se utiliza para aderezo o queso crema. La yema del dedo índice simboliza una cucharadita, que puede ser de margarina o mantequilla, mayonesa, aceite o azúcar. Esta manera de medir las porciones es muy eficaz para apresurar tu trabajo, servir las cantidades recomendadas y ahorrar ingredientes. Consulta la ayuda de estudio. Equivalencia de las porciones. Carne vegetal.
Uno de los alimentos que más proteínas aporta es la carne animal. Sin embargo, trae consigo grasas como el colesterol y triglicéridos. Para reemplazarla puedes recurrir a la llamada carne vegetal, ya que aporta la misma cantidad de proteínas y no contiene las grasas mencionadas. Está compuesta por soya o gluten. La soya es una leguminosa rica en proteínas. A partir de ella se procrean productos como la leche de soya, el tofu y la soya texturizada. Para conseguir la carne vegetal debes hidratar la soya texturizada. En una olla grande pon a calentar agua. Agregar ajo y hojas de laurel. Cuando hierva, agrega la soya. Después de 5 minutos, sácala del fuego. Coloca las ollas en un colador y enjuágala hasta que el agua se vea cristalina. Exprímela con una tela de manta. Consérvala en una bolsa de plástico y métela al refrigerador. Es importante que enjuagues muy bien la soya, así evitarás que provoque inflamación estomacal. El gluten es una proteína sacada de la harina de los cereales. Es muy benéfico pues contiene mucha fibra. Antes de usarlo debes extraerlo y cocerlo. Mezcla harina de trigo blanca con agua hasta obtener una masa firme y suave. Ponla en un recipiente y cúbrela con agua fría. Deja reposar 8 horas a temperatura ambiente. Si tu región es muy cálida, reposa la masa en el refrigerador para evitar que se eche a perder. Cumplido el tiempo, enjuaga hasta que el agua salga clara. Así eliminarás todo el almidón. La masa que reducirá y será elástica. Sacúdela para quitar el exceso de agua y déjala reposar 20 minutos a temperatura ambiente. Pon a calentar una olla con agua y añade cebolla en trozos, ajo, apio y salsa de soya. Cuando hierva, agregar el gluten. Deja cocer durante 2 horas a fuego lento. Pasado el tiempo, retíralo de la flama y elimina el caldo. El gluten ya estará listo para ser cocinado. Si no lo utilizas inmediatamente, mételo en una bolsa de plástico y guárdalo en el refrigerador. Puedes utilizar la soya y el gluten para cocinar una gran variedad de platillos en sustitución de la carne. Manejo de residuos. En una cocina es común que se deseche una gran cantidad de residuos. Si no se hace de manera adecuada, contaminarán el aire, el suelo y el agua. Por ello, te diremos cómo manejarlos. Optimiza el consumo de tu producto y realiza compras inteligentes. Así reduces la generación de residuos. Consulta la clase Reducción de costos. Sepáralos en orgánicos e inorgánicos. Las principales son restos de alimentos que se degradan rápidamente. Haz una composta con ellos, que te servirá como abono para plantas. Los inorgánicos tardan mucho en degradarse, como el papel, vidrio, PET, cartón y metales. Puedes reutilizar o vender alguno de ellos. Deposítalos en contenedores con tapa y bolsas biodegradables, con su letrero correspondiente. Así evitas malos olores. Entrégalos diariamente al servicio de limpieza. Si los amontonas varios días, se pueden producir plagas. Los residuos peligrosos ocasionados en las cocinas son envases de plaguicidas o desinfectantes y aceite comestible usado. Para evitar que los restos de los envases contaminen residuos reutilizables, trátalos bien antes de echarlos en el contenedor correspondiente. Coloca el aceite en una botella de plástico limpia, ciérrala y entrega al servicio de limpieza.
Por ningún motivo lo tires en las coladeras, ya que contamina el agua. Al manejar los residuos adecuadamente, los aprovechas y ayudas a reducir el impacto ambiental. ¿Cómo intervienen los materiales de los utensilios en la salud? Los utensilios de cocina están realizados con diferentes materiales. Sus partículas pueden mezclarse con los alimentos al prepararlos y causen problemas graves de salud al comensal. Si es posible, reemplázalos por otros que tengan materiales confiables. El aluminio es buen conductor de calor. Ayuda a preparar alimentos en menor tiempo, pero sus partículas pueden ocasionar enfermedades como la anemia. El aluminio sellado, que es opaco, es seguro para preparar alimentos. El hierro es un material resistente al desgaste, que puede contener plomo. Este se disuelve en los alimentos ácidos. Adquiere utensilios que no lo tengan. Identifica este dato en la etiqueta. El acero inoxidable es una aleación de hierro con carbono, que además contiene níquel y cromo. Úsalo siempre y cuando el utensilio no esté rayado, pues desprende partículas que se mezclan con los alimentos. Usa también utensilios de acero quirúrgico, porque no es poroso, y de acero japonés porque no contienen níquel ni cromo. El cobre es un excelente conductor de calor, hace más eficiente el proceso de cocción, se usa en fondos de ollas y sartenes. Usa solo las que tengan revestimiento sobre la capa de cobre, pues si éste entra en contacto con los alimentos, puede ocasionarte náuseas, vómitos y diarrea. Evita preparar alimentos ácidos para no desgastar el revestimiento. Las capas antiadherentes son materiales sintéticos que contienen sustancias tóxicas, como el ácido perfluoroctanoico, conocido como C8. Es una sustancia indestructible que, si es ingerida, se acumula en el organismo y puede provocar cáncer. Cuando utilices algunos utensilios con capas y antiadherente, calienta siempre con la flama más baja y deséchalo en cuanto sufra un deterioro. El plástico contiene algunas sustancias tóxicas que dañan nuestro sistema hormonal. En tus recipientes evita poner comida o líquidos calientes o grasas y ácidos. Usa productos de polipropileno, pues no desprenden partículas nocivas. Por último, no utilices utensilios de barro, pues es difícil saber si su recubrimiento no contiene plomo. Existen materiales que no desprenden componentes, ni reaccionan con los alimentos. El vidrio borosilicato soporta cambios de temperatura. Es una buena alternativa para sustituir recipientes de plástico, incluso para cocinar y congelar. La silicona es un material parecido al plástico, que es durable y flexible. Soporta temperaturas de congelación y de horneado. Comprueba en la etiqueta del producto que sus colorantes no contengan plomo. El titanio es un metal de gran dureza y muy resistente. No produce alergias y funciona como antiadherente. Usa cucharas y espátulas de madera o bambú cuando cocines para no maltratar tus recipientes. Antes de usar por primera vez tus utensilios, lee las instrucciones de uso y cuidado y síguelas. Adquiere o sugiere aquellos que no pongan en riesgo la salud de sus comensales. Reducción de costos. En tu trabajo pueden reducir costos llevando a cabo acciones específicas cuando compres, prepares y almacenes los alimentos. En este video aprenderás qué hacer en cada etapa del proceso para lograrlo. La compra de insumos
y materia prima es una inversión importante que puede disminuir haciendo lo siguiente. Compra lo necesario para un mes, de acuerdo al estimado de comidas preparadas. Esto te lleva a comprar al mayoreo, que generalmente es más barato. Considera que tu prioridad sea la materia prima que más uses. Compra insumos cuya fecha de caducidad se ve en un largo plazo. Compara los precios de varios proveedores y cómprale a quien te dé un precio menor por un producto de calidad. En el momento que prepares tus platillos, sigue los procedimientos de las recetas, tal como se indican. Considera solo los ingredientes pedidos. Así no tendrás que invertir dinero comprando insumos no contemplados. Enciende los equipos solo el tiempo necesario en la preparación de los alimentos. Esto reducirá el consumo del gas y la energía eléctrica. Si es posible, adquiere equipo con el que prepares los platillos más rápido. Así agiliza el tiempo de atención al cliente. Comprueba periódicamente las instalaciones de agua, gas y eléctricas de tu lugar de trabajo. Dale mantenimiento requerido si detectas fallas o fugas, pues con estas podrás estar pagando mucho por los servicios. En el momento que laves alimentos, utensilios y equipos, usa únicamente la cantidad necesaria de agua, jabón y desinfectante. La cantidad de materia prima que tienes en el almacén se conoce como inventario. Hazlo considerando lo siguiente. Usa el método PEPS, el cual te muestra que los productos que ingresaron primero deben usarse primero. Así evitarás que la materia prima se deteriore o caduque. Si no lo tienes ordenado o guardas cosas extras en él, podrá requerir un espacio mayor, que invariablemente requiere más inversión en su mantenimiento. Al realizar las actividades mencionadas, asegura que tus gastos disminuyan y que no aumenten tus costos de producción. Estrategias de ventas. Para que tu establecimiento tenga éxito y crecimiento, debes considerar la satisfacción del cliente como factor principal. En esta clase conocerás algunas actividades que puedes llevar a cabo para satisfacer las necesidades de tus clientes y así aumentar tus ingresos. Para comenzar, ten en cuenta estos datos. 100 clientes satisfechos producen 25 nuevos clientes. Por cada queja obtenida existen 20 clientes más que opinan lo mismo. Conseguir un nuevo cliente equivale a mantener satisfecho a 5 de los que ya tienes. A un cliente satisfecho le puedes vender otros productos. La mejor recomendación se da de boca en boca. Existen 4 elementos, conocidos como las 4 P's, que te ayudarán a incrementar tus ventas. El producto, es decir, tus platillos, deben satisfacer una necesidad, gusto o deseo, además de poseer colores, olores y sabores agradables. Tienen un ciclo de vida. Lanzamiento, crecimiento, madurez y declive. Para que la vida de tus platillos se extienda, empieza por responder estas preguntas. ¿Cuál es el que más consumen los clientes? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué deberían de consumir sus platillos y no los de la competencia? Considera que la presentación del platillo determina su venta y su consumo. Para determinar el precio de tus platillos, estima el costo de todos los elementos para su preparación: materia prima, servicios, preparación, uso de utensilios, ganancias y descuentos en caso de que apliquen. También considera
¿Cuánto está dispuesto a pagar el cliente por un platillo? ¿Cuál es su precio en el mercado actualmente? ¿A qué precio lo ofrecen tus competidores? La plaza se refiere al lugar donde vendes tus productos, es decir, tu establecimiento. Para que un negocio de comida tenga éxito, debes estar ubicado en un lugar donde haya mucha afluencia de gente, sobre todo cerca de fábricas, oficinas, escuelas y hospitales. Determina también si tu negocio tendrá entrega a domicilio o no. Si la tiene, delimita la zona y establece tiempo de entrega. Nadie compra algo que no conoce, por ello es necesario que el cliente conozca tu negocio y los platillos que ofrece. Para conseguirlo, apóyate de la publicidad, la cual te ayudará a convencerlo para que te visiten. Los medios publicitarios que pueden usar son periódico, revistas locales, internet y redes sociales, volantes y folletos. Otra forma de hacer que tus platillos se vendan es ofrecer degustaciones gratis, descuentos, cupones, promociones. Crea una estrategia de mercado y verás que conseguirás más clientes y aumentarán tus ventas.